Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos, sed bienvenidos una semana más a vuestra casa, a Bernie Toys. Hoy os traigo un vídeo chulísimo que tenía un montón de ganas de hacerlo, pues desde hace muchos años, porque resulta que una de las compras que hice en nuestra reciente visita al Museo del Ferrocarril, a la Feria del Coleccionismo, fue ni más ni menos que esta magnífica caja de piratas, concretamente de Bucanero de Playmobil, con referencia 3794, fabricada en España, esta concretamente, y que salió por primera vez a la venta en el catálogo de 1990-1991 de Playmobil. Y digo bien, que tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo desde hace muchísimos años, porque llevo muchos años queriendo tener esta caja. Concretamente, en el año 2016, en la exposición que hubo en Sevilla a nivel nacional de Asclix en el año 2016, esta referencia se me escapó en bolsa e incompleta, por lo cual he salido ganando con creces. Por eso siempre hay que tener paciencia y saber esperar para adquirir las cosas que verdaderamente queremos. Por eso mi planteamiento en la Feria del Ferrocarril era, primero, ir con un presupuesto cerrado, y segundo, tener claro que lo que iba buscando era al menos una pieza, pero que estuviera completa y en muy buen estado. He tenido la gran suerte de poder adquirir 3, y esta es una de ellas, que es una joya del mundo de Playmobil. Y sí, habéis oído bien, son bucaneros. Eso ya lo explicaremos más adelante en otros vídeos y en otro contexto, pero hacerme caso, son bucaneros, y cariñosamente yo siempre he llamado a esta caja los piratas del cocinero chino. Es una caja personalísima, con tres personajes, con un acusado diseño, una acusada personalidad, dentro de las líneas clásicas de Playmobil, clasicismo y sencillez, pero que responden a aquella evolución en los colores y en el diseño de los piratas que empezó en el año 1986 con el Capitán Beck, mi capitán pirata de Playmobil favorito, la referencia 3382, del cual hicimos un vídeo en el canal hace muchísimo tiempo, pero que podéis verlo por aquí, por las tarjetas o en la lista de reproducción de piratas. Podéis verlo porque es una preciosidad de capitán pirata. Para mí, el más bonito de la historia, con permiso del capitán pirata clásico negro del barco 3550. ¿Cuál fue esa evolución? Aparte de las manos fijas pasaron a móviles antes del año 86. En ese año 86, ese click, ese modelo, pasa a tener barriguita, es el primero, pero el esquema cromático de los colores de los piratas de Playmobil ya cambia de 2 colores a 3 o más colores, y es lo que vamos a ver en esta caja a continuación. Por supuesto, no podré hacer más vídeos con este contenido, con cajas míticas. ¿Por qué? Porque las cajas míticas cuestan pasta, y la pasta en YouTube se produce gracias a vosotros, que le dais tanto cariño a estos vídeos, viendo los vídeos hasta el final, comentando, dándoles cariño y por supuesto suscribiéndose al canal, que es gratis. Con ese cariño y ese Bernie Love que le damos a los juguetes vintage con canas y arruguitas como esta caja y este señor que está aquí, pues el canal puede crecer, se puede mantener y podemos seguir enseñando lo que nos gusta, darle homenaje a los juguetes de nuestra infancia. Al hilo de esto, en la caja, como podéis ver, está en general en bastante buen estado, con sus arruguitas. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da que no esté perfecta? Si somos cuarentones fofisanos con nuestras arruguitas y nuestras canas. Que nos quiten los bailados, hombre. Mirad qué preciosidad. Esto, solamente esto, que lo voy a poner en primer plano, esto ya vale toda la caja, vamos. Qué cosa más bonita. Aquí veis las características de los piratas de esta época de Playmobil. Clasicismo, sencillez. Playmobil sigue manteniendo su esencia con una evolución natural hacia nuevos accesorios y nuevas paletas de colores, en los que se meten muchos colores pastel combinados con colores más brillantes. Son piratas que tienen colores muy brillantes.
y le dan pues un aire súper playmobilero. Os voy a dejar imágenes de la caja para que la veáis, pero lo fundamental es ver lo que tenemos ahí preparado a la vieja usanza con nuestra cartulinita azul. Así que vamos a verlo ya, que se nos va el arroz, y luego decís que echarlo mucho. Vamos a verlo. Pues si algo llama la atención de esta maravillosa referencia 3794 de Vintage donde las haya, es la muchísima e ingente cantidad de accesorios. Unos que ya hemos encontrado repetidos en otras referencias y otros que sin ser nuevos, pero sí son muy difíciles de encontrar, como no encontremos esta caja completa. A saber, ¿por qué empezamos por los accesorios? En primer lugar, como os he dicho, porque hay muchos, y en segundo lugar, porque el protagonista de esta caja no son los clics, sino el asado de Bucán. Accesorios, las mitiquísimas pistolas piratas de Playmobil, ¿vale? Que como vemos trae muchas armas, otro puñal de repuesto, el oficial ya tiene uno, un trabuco, las sempiternas jarras de madera de Playmobil. ¿A quién no le gusta una jarra de cerveza bien fresquita, fresquísima? Su tonel de madera, ¿veis? Todo es color madera. Ni tenemos rojos, ni tenemos verdes, ni tenemos naranja, ni tenemos azules. Todos los accesorios son color madera o en su defecto color albero, lo cual le da lo de siempre: clasicismo, sencillez y realismo, sin alaraca, sin historias de colorines raros, ni nada de nada. Bien, accesorio que no se suele ver en las cajas de Playmobil, pues es este precioso, magnífico y gran cesto de mimbre que empezó a verse en estas referencias de piratas de aquella época, finales de los 80, primeros de los 90, el cual me parece un acierto, me parece una preciosidad y nos da mucho juego para esconder, guardar muchos accesorios dentro de este gran cesto, ¿vale? El arbolito, pues bueno, repetimos aquí algunas herramientas de cajas de piratas anteriores, como la mítica pala gris, el hacha gris o el arpón, que como sabéis pues nos sirve para anclar otro barco en un abordaje o una barca. Bien, por supuesto, ¿qué sería de una caja de Playmobil de temática de aventuras, sea la que sea, sin una escalera de madera o, como en este caso, el sempiterno cubo de madera de Playmobil? Como siempre, un accesorio que da mucho juego, pero la textura del plástico es importantísimo en estas cajas para que nos demos cuenta de la buena calidad que teníamos antes y la mala que tenemos ahora. Cofre con dos bolsas llenas de monedas de oro, como podéis ver en el cerrojo, año 1618, y como innovación, que ya había en alguna otra cajita, el cierre, ¿vale? El cierre, este accesorio en esta época del año 90-91 es relativamente nuevo. El asado de Bucán. ¿Qué es el asado de Bucán? Pues el asado de Bucán, el Bucán es el palo que atraviesa, en este caso, al cochinillo que tenemos aquí asándose en la candelita, y la forma de asarse a la brasa, al humo de la candela. Este tipo de asado pues era muy típico de esas islas donde se escondían los piratas, y por ende, por preparar este tipo de asado de esta manera tan peculiar, se les empezó a llamar bucaneros. Por eso a los piratas bucaneros son aquellos que se escondían en aquella isla y preparaban el asado de Bucán. ¿Cómo lo preparaban? Como ya he dicho, a la candela. No te caigas todavía, que tú no eres el cojo, eres el manco, pero sí con una serie de accesorios que son muy complicados de encontrar. La verdad que os puede parecer una tontería, pero no lo es. Este cuenquecito para echarle el agua a nuestro asado, la cuchara, pues para lo mismo, echarle el agüita por lo alto. Esta cuchara sí la habíamos visto en campamentos indios de años anteriores. Una cuchara random de madera y
un accesorio muy importante y muy difícil de conseguir es este tenedor, que es el que va trinchando la carnecita. Un accesorio muy bonito para uno de nuestros protagonistas con el que vamos a empezar. Me vais a permitir que empiece por el cocinero chino. El cocinero chino, un clic de dos colores, el rojo, el morado y el pañuelito en azul, un pañuelo que ya hemos visto en otras temáticas. Este tipo de sombrero es muy innovador, no es un gorro, es un sombrero de corte oriental. Nuestro clic está descalzo, piececitos al aire, eso le daba un detalle muy chulo a los piratas, con esta peluca que acaba en trenza, como podéis ver, y que no deja sus orígenes clásicos del torso con la acanaladura en el centro y del que llevo hablando desde que empezamos al canal. Un clic con sencillez, clasicismo, dos colores, un golpecito de un tercer color, y esa es la magia de estos años en el rediseño de los clics. Perdonad que os tape aquí, pero bueno, ya tenemos aquí al oficial, al segundo de a bordo. Fijaos qué preciosidad, como con un color principal, que es el negro, y tres golpecitos de color, conseguimos un clic sencillo, elegante y espectacular. Con el garfio, que ya habíamos visto este accesorio, el brazo garfio, el garfio está incrustado, forma parte del propio clic, este accesorio. Este molde ya estaba en el barco 3550. Lo que es la banda y el cinturón para guardar su cuchillo, de color rojo, así resalta un poquito, y va a juego con este precioso gorro. Esto sí es un gorro, podemos decir que es una barretina, ¿verdad? Es muy chulo, la verdad que es un accesorio que para este tipo de piratas viene muy bien. Pañuelo blanco, pies descalzos, repetimos el patrón del cocinero chino, y estas barbitas que vienen muy bien para los medievales de aquella época y los piratas. Barbitas sin bigote con ondas semicirculares que da la impresión de tener el pelo rizado. Para terminar, sin enrollarnos mucho, cuidado con los accesorios, no tiremos el kiosco para variar, este precioso y colorido capitán pirata. 1, 2, 3, 4 colores y algunos golpecitos de color adicional. Pantalón azul celeste o azul Playmobil, como lo llamo yo, con sus botas altas marrones, clasiquísimo, con su torso con la acanaladura central, como lo llamo yo, y varios esos golpecitos de color que forman los botones, haciendo las que simula que es una casaca, ¿verdad? O un chaleco en este caso, porque las mangas las tiene de un color amarillo bastante potente, amarillo huevo, y sus accesorios, las puñetas y el puño del chaleco o de la chaqueta en color blanco. Un tricornio negro con su ribete blanco, su medallita, una pluma rosa que haga juego con el chaleco y que llame la atención, que destaque en el conjunto, aparte del bigotón que ya lo habíamos visto en otras cajas de bandidos del oeste y pistoleros, pero sobre todo destaca este accesorio, esta pipa y el tenedor que hemos visto antes. Son accesorios que hacen que esta caja pues sea única y que sea complicada de encontrar completa, porque son dos accesorios bastante complicados de encontrar. Como digo, y sin temor a equivocarme, pues es una de las grandes cajas más clásicas de la historia de Playmobil, de las más completas y de las más bonitas, sin lugar a dudas. Pero podéis dejar en la caja de comentarios si queréis que es de las más bonitas, si queréis que hay alguna más bonita que esta, o qué tipo de piratas os gustan más a vosotros. Pues bueno, muchísimas gracias por haber estado hasta aquí, darle este amor a nuestros queridos clics. Cuando estéis viendo este vídeo, el canal habrá cumplido 4 años de vida, 4, y estaremos celebrando en directo este aniversario en el Museo del Juguete Vintage de Osuna, en la quedada organizada por Jesús Cansino y Javier del canal El Dragón Dorado. Así que vamos a celebrar los 4 años de vida del canal en Osuna, en la catedral del juguete vintage de España. Muchísimas gracias por todo, por estar ahí. Besito calenturiento que no falte, y desearos como siempre que paséis una feliz semana para todos.